El tintineo constante del viejo reloj de péndulo en la sala de Mateo parecía marcar algo más que el simple transcurso de las horas. Marcaba el inicio de un destierro invisible, un exilio silencioso que nadie en el pueblo de San Fernando habría podido vaticinar jamás. Todo comenzó aquella tarde de otoño en que la última conversación con su hijo Julián se desvaneció en un susurro incómodo a través de la línea telefónica, bajo la mirada atenta y fría de Valeria, su nuera. Aquel día, el segundero de madera de roble adquirió un peso distinto, como si cada oscilación arrastrara una tonelada de incertidumbre y dolor contenido. Mateo, un hombre de hombros anchos y manos curtidas por décadas de trabajo honesto, en su taller de carpintería, comprendió de inmediato que las sutiles indirectas y los desdenes de los meses anteriores se habían cristalizado en una barrera infranqueable. Valeria había decidido, con una frialdad matemática, que el abuelo no encajaba en el diseño de la vida perfecta y moderna que planeaba para su familia, y Julián, atrapado en una red de lealtades divididas y manipulación psicológica, no encontró la fuerza para oponerse. Así, sin una despedida formal, el tiempo empezó a correr para Mateo, transformando su hogar en un templo de paciencia donde la esperanza se alimentaba únicamente de los recuerdos de su nieto, Leo. Decidido a no rendirse sin apelar a la sensatez y al amor familiar, Mateo emprendió un viaje de 2 horas hacia la exclusiva urbanización de Valle Verde, un paraje de calles inmaculadas y fachadas idénticas, donde el silencio parecía impuesto por un rígido decreto estético. Llevaba en el asiento de su vieja camioneta un camión de madera que había tallado a mano durante noches enteras, puliendo cada borde para que fuera suave al tacto de las tiernas manos de Leo. Al llegar a la imponente residencia de su hijo, el aire helado de la mañana pareció adherirse a su piel como un presagio sombrío. Fue Valeria quien abrió apenas una rendija de la puerta, mostrando una expresión de absoluta indiferencia que helaba la sangre. Detrás de ella se vislumbraba la silueta vacilante de Julián, cuyos ojos tristes evitaban encontrarse con los de su padre. Valeria, con una voz desprovista de cualquier rastro de calidez, le informó que no era un buen momento para visitas, que Leo estaba tomando su siesta y que las sorpresas desestabilizaban la estricta rutina que habían diseñado para el niño. No hubo invitación a pasar, ni un ofrecimiento de café, ni un solo gesto de cortesía básica. Con una dignidad inquebrantable, Mateo colocó el camión sobre el felpudo y se retiró deseándoles paz antes de dar media vuelta. Los años subsiguientes transcurrieron en una quietud que para cualquiera habría resultado insoportable, pero que en Mateo se convirtió en un discipulado de resistencia y fe inquebrantable en la justicia del tiempo. Durante 8 largos años, la ausencia de su hijo y de su nieto se transformó en una presencia constante en cada rincón de su vida diaria, moldeando sus hábitos cotidianos. Los domingos se volvieron jornadas de profunda introspección en las que el anciano caminaba por los senderos boscosos cercanos a su hogar, observando el ciclo inmutable de la naturaleza que le enseñaba que después de cada invierno siempre llega la primavera. En el pueblo, los vecinos murmuraban con compasión, asombrados de que jamás pronunciara una sola palabra de rencor contra la mujer que le había arrebatado a su familia. Mateo se refugiaba en la filosofía del árbol noble, soportar el invierno más crudo, sabiendo que la savia sigue corriendo por dentro. Cada cumpleaños de Leo y cada Navidad pasaban sin una llamada telefónica ni el menor indicio de reconciliación por parte de aquellos que se habían marchado. Sin embargo, Mateo continuaba con su ritual de escribir cartas semanales detalladas que guardaba celosamente en un viejo cajón, escritas con caligrafía firme, sin reproches, sino llenas de un amor paternal profundo que esperaba entregar algún día de un futuro reencuentro feliz. El cambio de rumbo comenzó de la manera más imprevista,
a través de las páginas impresas de un periódico cultural de amplia difusión regional. Mateo, invitado por un viejo amigo editor que conocía su sabiduría y su dolor silencioso, aceptó escribir un artículo especial sobre el oficio de la carpintería artesanal y la analogía de la madera con el desarrollo de las relaciones humanas. El texto, titulado El arte de esperar el grano de la madera, explicaba cómo cada trozo de material requiere un tiempo de secado específico, un respeto absoluto por sus nudos, y cómo forzar una estructura antes de tiempo solo conduce a su rotura irremediable. Sin mencionar nombres propios ni aludir directamente a la alienación que padecía, describía el amor de un padre como una raíz profunda que sostiene el peso de un árbol contra los vientos más feroces, y cómo el perdón es la máxima expresión de paz interior. El destino quiso que este artículo llegara a manos de Julián un domingo por la mañana, mientras desayunaba solo en su cocina de Valle Verde. Al leer las palabras de su padre, al reconocer la inconfundible y sabia voz de aquel hombre que le había enseñado todo, una grieta profunda se abrió en la coraza de apatía y sumisión de Julián, despertando la imperiosa necesidad de enmendar su error pasado. 3 días después de la publicación del artículo, el crujir de la grava en el camino de entrada de la antigua casa de Mateo anunció una visita largamente esperada. Al asomarse a la ventana, el anciano vio descender del automóvil a Julián, visiblemente conmovido, seguido por Leo, un niño de 9 años que observaba el entorno con timidez. El encuentro en el porche no necesitó de preámbulos dramáticos. Cuando Julián vio a su padre, toda la resistencia interna y el miedo que lo habían mantenido alejado se desmoronaron. Julián cayó de rodillas, con los hombros sacudidos por sollozos incontrolables, balbuceando disculpas rotas por el peso del arrepentimiento de haber permitido tanto distanciamiento. Mateo, sin un solo ademán de reproche, se inclinó, levantó a su hijo y lo envolvió en un abrazo protector y eterno, como si los 8 años de separación forzada nunca hubieran existido. En ese instante de comunión, el pequeño Leo se acercó despacio, contemplando al anciano de barba blanca que tanto se parecía a sus sueños. Mateo extendió su mano hacia el niño, quien, guiado por un instinto ancestral de pertenencia y seguridad, se refugió también en el abrazo de su abuelo, sellando con ese contacto el fin definitivo de su largo invierno emocional, mientras su padre lloraba en silencio de un profundo, sincero y reparador alivio espiritual total. Una vez que la marea de emociones encontró un cauce tranquilo, Mateo invitó a su hijo y a su nieto a entrar en la casa, guiándolos por las escaleras que conducían al ático, un espacio que guardaba el secreto más sagrado de su resistencia. Dispuestas en estanterías de pino aromático, se encontraban 8 cajas de madera de diferentes tamaños, perfectamente etiquetadas con un año específico, abarcando desde el inicio de la separación hasta el presente. Al abrir la primera caja, Leo ahogó un grito de asombro al descubrir un tren de madera detallado con ruedas móviles, acompañado de una carta manuscrita que celebraba su segundo cumpleaños. Cada caja subsiguiente representaba un año de ausencia y un testimonio físico de que Mateo nunca había dejado de pensar en él. Un velero tallado, un juego de ajedrez con piezas detalladas de caballeros medievales, y un diario de cuero repujado, diseñado para registrar sus futuros pensamientos. Julián observaba este despliegue de amor silencioso, con el pecho oprimido por la vergüenza, dándose cuenta de que mientras ellos vivían prisioneros de la frialdad impuesta por Valeria en Valle Verde, su padre había estado construyendo pacientemente un puente indestructible de generosidad para asegurar que el legado familiar nunca se perdiera en el olvido, transformando todo dolor en arte puro, luminoso y verdaderamente eterno para toda la posteridad familiar futura. La noticia de esta visita no tardó en llegar a oídos de Valeria, quien, al descubrir la desobediencia de su esposo, desató una última ofensiva emocional
para intentar recuperar el control de su familia. Se presentó en la casa de Mateo esa misma tarde, con la clara intención de irrumpir con la misma autoridad despectiva que había utilizado con tanto éxito durante los últimos 8 años. Su voz, cargada de amenazas de divorcio y demandas legales por la custodia de Leo, resonó en el porche, buscando sembrar el miedo en el corazón de su esposo. Sin embargo, Julián ya no era el mismo hombre sumiso. La calidez del hogar paterno y el peso del amor reconstruido lo habían inmunizado contra el chantaje psicológico. Julián se interpuso físicamente entre Valeria y el pequeño Leo, hablándole con una firmeza que ella nunca antes le había escuchado en su matrimonio. Le explicó que el tiempo de las imposiciones y del aislamiento familiar había terminado para siempre en su vida, y que si ella no podía convivir con ese amor, tendría que aceptar las consecuencias de su propia intolerancia. Derrotada y desconcertada, al ver que sus hilos de manipulación se habían cortado para siempre, Valeria se marchó a toda prisa, dejando tras de sí un silencio de total liberación que trajo paz a este nuevo día. Con el aire finalmente limpio de miedos, Mateo llevó a Julián y a Leo hacia su taller de carpintería, que se erigía en el fondo del jardín, rodeado de frondosos robles centenarios. Al abrir las pesadas puertas, el aroma penetrante a resina de pino y cera de abejas envolvió sus sentidos, transportándolos a un universo de paz. En el centro del taller, cubierto por una gran lona de algodón, descansaba un proyecto monumental en el que el abuelo había trabajado durante los últimos 3 años. Una gran mesa de comedor de nogal macizo, diseñada para albergar a toda la familia, acompañada de 3 sillas principales talladas simbólicamente con motivos de las 3 generaciones. En las paredes estaban los planos originales, donde Mateo había anotado pensamientos de fe por el día en que volverían a estar unidos. Leo, fascinado por las herramientas ordenadas, acarició la superficie del nogal y preguntó si podría aprender a trabajar la madera con la misma destreza que su abuelo. Mateo, con una amplia sonrisa, le entregó una pequeña gubia de mango redondo y le prometió que a partir de ese día se dedicarían a dar forma a nuevos proyectos juntos, enseñándole los secretos del oficio, el valor del esfuerzo manual y la importancia de dar forma a las cosas con paciencia infinita, perseverancia y dedicación artesanal muy sincera. Los meses que siguieron a aquel inolvidable reencuentro otoñal fueron testigos de una reconstrucción familiar profunda, desprovista de la prisa y de las falsas apariencias que caracterizan a los tiempos modernos. El hogar de Mateo volvió a llenarse de la luz de la vida, de las risas de Leo y de las conversaciones largas que sanaron las heridas del alma a través de la confidencia. Julián reorganizó su vida emocional estableciendo límites firmes, lo que obligó a Valeria a iniciar su propio camino de introspección o a aceptar la distancia de una dinámica familiar que ya no toleraba la toxicidad. El viejo taller se convirtió en el epicentro de una nueva herencia. Los fines de semana se transformaron en un ritual sagrado en el que 3 generaciones compartían proyectos y diseñaban el futuro común. Aquel reloj de péndulo en la sala continuó su marcha constante, pero su sonido ya no evocaba la dolorosa espera, sino la cadencia pacífica de una vida que había encontrado su rumbo natural. La dignidad silenciosa de un abuelo que prefirió esperar con amor en lugar de combatir, demostró ser la fuerza más poderosa del mundo, un faro de integridad que rescató a su hijo y sembró una semilla eterna de perdón y resiliencia que duraría para siempre en la memoria más profunda de toda su querida descendencia familiar futura.